semanas que prediqué, hablamos de Éxodo capítulo 3 y estuvimos viendo cómo Jehová, ¿sí? Dios se revela a Moisés, ¿no? Y Dios le da una visión, le da una misión y le da un propósito a Moisés, ¿no? Habíamos visto que Moisés había pasado, estaba condenado a muerte, ¿no? Y que lo pusieron en un canasto, lo dejaron soltar en el río y Dios lo salvó, Dios lo llenó de su gracia y bueno, el niño creció en el palacio como hijo del faraón, ¿sí? Y después de 40 años, Moisés se ve involucrado en un homicidio, mata a un soldado egipcio por querer defender a su pueblo, porque él veía la opresión que vivía su pueblo y entonces él quiere hacer las cosas a su modo, pero se da cuenta que hubo gente que vio lo que hizo y entonces él le da mucho temor, le da mucho pavor y se va al desierto de Mariam. En el desierto de Mariam vive 40 años, o sea que Moisés tenía 80 años y no voy a pedir que levanten la mano los que tengan 80 años. Pero a los 80 años, ¿no? Si, a ver, ¿cuántos tienen 60? Y vamos a levantar las manos y vamos, y ¿cómo te sientes? ¿Te sientes así con las fuerzas para poder sacar a todo un pueblo de cautividad, para cumplir los propósitos y las visiones de Dios? Ay, no, no, ya, que lo hagan los jóvenes, ahí está el Luis, ay, que lo hagan los jóvenes, ya terminé, voy a ser un congregante, voy a ir a sentarme, voy a estar en la silla, voy a ser parte de la iglesia, de vez en cuando diezmaré, pero ya, el trabajo que lo hagan los demás, ¿no? Y la verdad que Moisés a los 80 años apenas empezaba. Y nosotros, algo que es muy importante que tenemos que entender es precisamente que todos, absolutamente todos, tenemos un propósito de ser delante de los ojos de Dios. Y ese propósito nos va a dar dirección. Todos, desde los más jóvenes hasta los más grandes. Propósito nos va a dar dirección, o sea, hacia dónde vamos a ir, cómo debemos ir y hacia dónde debemos caminar, ¿no? También nos va a dar confianza, caminar en esa dirección, nos va a dar confianza y nos va a dar fe. Esto quiere decir que no es que no tenemos, que no andemos, no tengamos una razón de ser delante de los ojos aquí en la tierra. Todos, absolutamente todos tenemos un propósito delante de los ojos de Dios y ese propósito nos va a proveer de dirección y también nos va a proveer de confianza y de fe. Y eso también va a traer a nuestras vidas servicio y sacrificio. Eso tenemos que entender. A veces no andamos caminando sin un propósito. A lo mejor nuestros propósitos es, bueno, conocí a unos amigos, vivían en una colonia de muy escasos recursos y el propósito para ellos, el propósito más grande era tener un carro con sus bocinas, con su estéreo, eso era el propósito y algunos lo lograron. Y después de eso, se acabó. Es más, pensaban que eso les iba a dar valor, que eso les iba a dar protagonismo, les iba a dar imagen. Y la verdad es que se dieron cuenta que no, o sea, muchos, y así andan en la vida muchos, o sea, muchos
ya los que le llaman los chavorrucos, ¿no? Ahí en el parque de Coyoacán, un parque muy clásico. Llegan cuates en unas motos, pero grandotas, padres y todo, y se quitan el casco y los que tienen cabello, pues ya todos ya grandes, ¿no? Y ese es su propósito. Pero el hecho que tú estés aquí, quiero decirte que quede bien claro, hay un propósito profético de Dios en tu vida. Hay una misión. Hay una misión y hay una visión de parte de Dios para ti. Y eso tenemos que caminar, tenemos que ir caminando y esa visión nos va a dar dirección. O sea, en mucho tiempo, Señor, ¿qué quieres que estudie? ¿Qué quieres que estudie? Y cada día, cuando yo estaba estudiando en la facultad, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Hacia dónde quieres que vaya? Y había muchas opciones y sabes qué, a veces te encuentras en muchas opciones de vida. El mundo te abre un abanico de opciones de vida, pero sabes qué, solamente hay una opción para los hijos de Dios y es cumplir sus propósitos. Cumplir nuestros propósitos, la visión y la misión que Dios nos ha encomendado. ¿No? Y puede ser que ves que yo ya trabajo en una empresa muy grande y todo eso. Qué bueno. ¿Sabes qué? Me duele decirte, tienes que renunciar. Ah, no es cierto. No, qué bueno, pero dentro de esa empresa, ahí tienes un propósito divino. Ahí tienes hay una razón de ser de Dios para ti en ese lugar. No es el dinero, no, no, nada más es que, no, hombre, voy a ganar un restísimo de lana y qué bueno, pues ¿sabes qué? No lo olvides, tómalo, que esto es de parte de Dios. A veces vamos avanzando en puestos, yo he tenido amigos que han ido avanzando en puestos de trabajando en empresas, en gobierno, en negocios, y saben que se olvidan que alguna vez hicieron un pacto con Dios. El dinero los envanece, los enloquece, los ensoberbece. Y sabes que no podemos olvidar. Y tampoco podemos olvidar que nuestros hijos, así como Eitan Leonel, tiene un propósito de ser. Tuvo una razón de ser delante de Dios. Cuando nació Isaac, yo recuerdo que hay un misionero, Jacobo Miller, que estaba aquí en Morelia, ahora está en Oregón, y él también nació su bebé, él tuvo una nena. Y yo tenía 42 años y él tenía veintitantos años. Y yo me le quedé viendo con un poco de tristeza y le dije, Jacobo, tienes toda tu juventud para darle a tu niño, a tu bebé. Toda tu juventud. Y él viéndome, percibiendo, pues, que yo tenía cierta tristeza, él me dice, Jorge, yo tengo la juventud, pero no la sabiduría que tú tienes. Y la verdad, tenía toda la razón. No, pero la verdad, sí fue diferente en nuestra educación que recibió Isaac. Eso. ah, y sabes qué, te voy a decir que tus hijos, tu descendencia, debe ser creada con sabiduría de parte de Dios. Debe ser dirigida con sabiduría a través del conocimiento de la palabra de Dios. Tus hijos y tus hijas no son simplemente el resultado de un accidente inesperado, trágico. Tus hijos y tus hijas fueron formadas por Dios, fueron creadas y traídas a Dios a este mundo. Y yo te voy a decir, le voy a decir a Ricardo y a Jimena, les voy a decir y a todos los que tengan bebés y escuchen este mensaje, la imagen más cercana que tienen los bebés de Dios son los papás.
Así que los bebés salieron de Dios. Ellos tienen la imagen de Dios. Y lo más cercano que tienen a la imagen de Dios son los papás. Por eso es que todos los papás tenemos que comportarnos como delante de nuestros hijos, como embajadores de Dios. Amén. Bueno, pues entonces, en Génesis, no lo busquen, capítulo 15, Dios le daba a Abraham una visión y le dice, vas a tener descendencia, vas a tener un hijo. Tu descendencia va a ser tan grande como las estrellas del cielo. Pero también le advierte que su descendencia iba a vivir en cautividad 400 años en una nación. Y después de esos 400 años, Dios iba a juzgar a esa nación. ¿Sí? Pero todo eso tenía un propósito importantísimo para la humanidad delante de los ojos de Dios. Todo eso. Y después vemos que nace Isaac, vemos la descendencia de Isaac, Jacobo y Esaú. Después vemos que Esaú vende su primogenitura y se la vende a Jacobo. Y después Jacobo, pues es el primogénito, es el que tiene la bendición de Dios, de Isaac. Y Jacobo tiene su descendencia. Y bueno, vimos la vida de José, vimos parte de la vida de José y cómo es que el pueblo de Israel llega a Egipto. ¿Sí se acuerdan? Y que José pasó situaciones y circunstancias muy difíciles, tanto que lo querían matar, o sea, el rechazo, lo querían matar, después lo vendieron como esclavo, después llegó a la casa de Potifar. Dios los prosperó en todo lo que él hacía porque Dios estaba con él. Y vimos que lo más importante que puede haber en tu vida, lo más importante es que tú tengas la confianza y la seguridad de que Dios está contigo. Ahora, para que nosotros tengamos esa confianza y seguridad, debemos de entender que estamos caminando en los propósitos y en la dirección de Dios. Amén. Bien. Y bueno, resulta que ya después de 400 años, ya habían muerto José, ya habían muerto los que conocían a José, el faraón, y entonces llegaron otros faraones y pusieron en esclavitud al pueblo de Israel, y a partir de ahí el pueblo de Israel vivió como esclavo, ¿sí? 400 años. Y llegó el momento donde Moisés ya había estado 40 años en la tierra de Madián, en el desierto de Madián, pastoreando ovejas. Y yo creo que Moisés pensó, pues ahora voy a dedicarme a pastorear estas ovejas aquí en el desierto, donde no hay nada, no había nada, y lo que resta, moriré. De ahí moriré. ¿Y cuántos han pensado de esa manera? ¿Cuántos han pensado que, es más, hay gente que ni siquiera ha pensado en cuál es el propósito de Dios aquí en la tierra? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? Aquí la misión y la visión que Dios le da a Moisés era sacar al pueblo de Israel, sacarlo de cautividad y llevarlo a la tierra de Canaán, donde Dios le había prometido a Abraham que ahí es donde estaría su descendencia. Ese era el propósito, era la misión y eso era la visión que Dios le da a Moisés. Y yo quiero decirte que es muy importante, porque yo a veces digo, pero ¿por qué no se convierte la familia del hermano? ¿Por qué no se convierte la familia de la hermana? O porque incluso de los jóvenes, ¿por qué los papás de los jóvenes, por qué no se convierten? Y sabes que muchas veces es porque no tenemos esa visión y no entendemos que tenemos esa misión de la salvación para nuestra familia.
Yo en verdad quiero decir, a mí sí me preocupaba mucho la condición y la situación en la que se encontraba mi familia. Me preocupaba mucho. Todos se hubieran ido al infierno. Todos estaban condenados a irse al infierno. Durante los 18 años que yo viví, totalmente separados, totalmente alejados de Dios. Creían en un Dios, pero un Dios tan distante, tan lejano, que no era una realidad en nuestras vidas. Y sin propósito y sin dirección, pues sabes qué, cada quien estaba a hacer lo que quisiéramos. Las puertas estaban abiertas para hacer lo que quisieras. Una vez mi mamá me dijo, bueno, niño, ¿qué tú no vas a estudiar? ¿Qué no vas a estudiar? Porque yo no iba a la secundaria, me quedaba ahí en la casa, ¿no? A ver las caricaturas de Heidi, pero bueno, estaba yo chao. Y me dio la opción de que si yo le hubiera dicho, no, ya no, porque un doctor también le había dicho, este niño no ve bien, este niño no va a ver bien, este niño va a quedar invidente, no lo force a estudiar. Si él no quiere estudiar, ya no estudie, déjelo. Bueno, y yo en ese momento dije, pues me está dando la opción, pero dije, sí, 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 ya. A partir de ese día ya no falté a la secundaria, ¿no? Y bueno, pasaron muchas cosas, pero yo a los 18 años me convertí. Y en esos 18 años entendí por medio de un predicador, de la palabra de un predicador, que me dijo esto: ¿sabes qué? Tú no necesitas salir a conquistar al mundo para Cristo. Y escúchalo bien, a cada joven, a cada jovencita, a cada varón, a cada hermana. Tú no necesitas salir a conquistar el mundo, no necesitas ir a, no sé, a alguna nación en el oriente, a Marruecos, a un pueblo musulmán, a todo. A lo mejor sí, yo no voy a decir que no. Pero lo primero que necesitas, y entiéndelo y escúchalo y apúntalo, es ganar a tu familia para Cristo. Porque cuando hayas ganado y conquistado a tu familia para Cristo, entonces podrás decir que has ganado todo un mundo, toda una nación, toda una descendencia. Entonces, eso es la visión que Moisés tenía. La visión, el propósito. Y es importante, debes entender, no es tu escuela, no es tu trabajo. Qué bueno que estés en trabajo, pero ¿sabes qué? No puedes valorar tu trabajo. Tu trabajo es el lugar, es el medio por el cual Dios provee y bendice tu casa. Ese es el medio, nada más. No es tu vida. Tu vida es Cristo. Y tu vida son los propósitos de Cristo. Que vas a tener trabajo, que vas a tener sacrificio, sí, sí. Y vas a tener crecimiento también. Eso, conforme vaya, lo que dijo el pastor David Rice, entre escuchas poco la voz, obedeces, escucharás más la voz, obedeces, escucharás más la voz, y esto irá en aumento. Pero si en lo poco no escuchamos la voz de Dios, si no escuchamos y no obedecemos, ahí vamos a estar, ahí nos vamos a quedar. Necesitamos entender, mi vida tiene un propósito importante delante de los ojos de Dios. Amén. A ver, pon tu mano en tu pecho y ahora dale un codazo al de al lado para que despierte. Pon tu pecho y mi vida tiene un propósito profético delante de los ojos de Dios y lo voy a cumplir. Amén. Entonces vamos a iniciar con Éxodo 4, porque aquí en Éxodo 4 Dios ya llegó el momento, Dios oyó el clamor
400 años después, ¿tú te imaginas que Dios va a responder tus oraciones 400 años después? ¿Tú te imaginarías eso? Pues yo digo, no sé, no sé, pero si es el tiempo de Dios, Dios dispone. Dios dispone. Aquí la pastora Nicole, ¿no? Creo que son la cuarta, quinta generación de cristianos. Y su abuelita, bisabuelita o tatarabuelita, no sé qué grado corresponda, ella clamó por una descendencia santa. Y ahorita, ella, 400 años después, toda su familia está consagrada para Dios. Todos. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo Moisés, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, vas a ir con el pueblo de Israel, vas a ir y les vas a hablar y les vas a decir que yo te he mandado para que los liberes de cautividad, ¿no? Y Moisés le dice, ¿sabes qué? Es que Dios, no me van a creer, no me van a creer. Y a veces nosotros pensamos de esa manera, es que no va a tener efectos. ¿Para qué le predico a estos? ¿Para qué le predico a los demás? ¿Para qué yo voy y hago? ¿Sabes qué? Esto es bien importante. Tú tienes que hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Y no hay pretexto. No hay pretexto. Dios va a hacer su parte. Y debes de entenderlo. Dios va a hacer su parte. Pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer delante de los ojos de Dios. Y esto habla cuando les estoy diciendo que tenemos que tener propósito y dirección. Habla en que en verdad tengamos una vida alineada delante de Dios. Que digamos, es que, ay, pastor, es que no sabe qué duro es mi esposo. No sabe qué dura es mi esposa. No sabe, ¿sabes qué? Primero, chécate tú. Chécate tú. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿O qué estamos haciendo que de repente las cosas no están funcionando como deberíamos? Entendemos que los inconversos son inconversos y no lo van a entender, pero ¿sabes qué? Hay cosas que a veces, y ahorita lo vamos a ver, hay cosas que no están bien delante, que en nuestras vidas no están bien delante de Dios. Orgullo, soberbia, egoísmo, vanagloria. Yo no sé cuántas cosas. Solamente tú lo puedes decir. Solamente tú. Solamente Dios. Y a veces ni siquiera yo, sino Dios. A veces tiene que ser Dios. ¿Sí? Yo me doy cuenta hasta dónde cuento con las personas. Y a veces sabes que yo cuento hasta acá. Porque más allá sé que no cuento con ellos. Porque no tienen una vida sacrificial. Y sabes que el llamado de Dios es sacrificial. Una vida de sacrificio. Una vida consagración. Consagrada. Entonces, vamos a leer del 1 al 9. Éxodo 4, del 1 al 9. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿No te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno.
Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Amén. Bueno, pues entonces aquí, en esta primera parte del capítulo, Dios provee de señales, de milagros, de prodigios a Moisés para enfrentar a un pueblo totalmente incrédulo, a un pueblo demasiado contaminado, demasiado apartado de Dios. Sin embargo, Dios sabía cuál era el corazón del pueblo de Israel. Dios sabía. ¿Y sabes qué? Jesús dice, bienaventurado los que sin ver creyeron. Nosotros a veces estamos esperando señales, a veces estamos esperando prodigios, a veces estamos esperando una manifestación. ¿Y sabes qué? Y es bueno. Yo sigo esperando la manifestación de la sanidad de Dios en mis ojos. Y sigo esperando, y si llega, qué bueno, y si no llega, Dios es Dios y siempre será Dios. Amén. Pero, ¿sabes qué? Es importante que entendamos, Dios va a proveer. Dios va a poner, ¿lees el versículo 2, por favor? Sí. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Amén. Bien, entonces, esa vara, ¿no? Aquí hay mucho simbolismo y no nos vamos a perder porque hay muchos simbolismos, ¿no? Dios le da una vara, era una vara común y corriente, común y cualquiera. Si yo traía aquí mi vara, ¿no? Y la gente me viera con mi vara y orara con la vara y me descuidaría y dejara mi vara, no habría, faltaría gente que iría y agarraría la vara y le pondría ahí, ¿no? Era una vara, pero por medio de esa cosa, ¿sí? Porque era una cosa, Dios iba a manifestarse. Y por medio de esa vara, Dios iba a exhibir, iba a manifestar el poder de Dios en la mano de Moisés. ¿Sí? Hay mucho simbolismo, por ejemplo, el comentarista en hebreo que dice que, donde dice la mano, que la agarra con la mano, primero agarra la serpiente. Las serpientes nunca se agarran por la cola, las serpientes se agarran siempre por la cabeza. No sé si alguien aquí haya agarrado una serpiente, ¿no? Pero los que hemos estado en el ministerio, pues hemos, no es cierto. No, nunca me ha agarrado, nunca me ha tocado, me ha tocado comerme las serpientes. En una etnia de Oaxaca nos dieron serpiente y estaba buena. Bueno, nunca se agarran por la cola, siempre se agarran por la boca. Pero dice, agárrala por la cola. Y bueno, Moisés le agarra la cola y dice, ¿sabes qué? Ahí tiene que ver, en el hebreo era la palma, no la mano, sino las palmas, y simbolizaban las palmas de Cristo en la crucifixión. Pero bueno, son comentarios. Pero te voy a decir, Dios, por medio de esa vara, le da la autoridad a Moisés. Y por medio de esa autoridad, hace señales y hace prodigios. Y quiero decirte que hoy en día nosotros no tenemos una vara. Claro que no. Lo que tenemos es el nombre de Cristo. Y a veces nosotros no entendemos que hace falta tener la autoridad de Cristo en nuestras vidas y la autoridad de Cristo donde quiera que estemos. Incluso en los miércoles hemos hablado que debe de establecerse, debe de imponerse el señorío de Cristo en tu casa, en tu hogar, en tu familia. ¿Sí? Y bueno,
Aquí no hay nada que los demonios, no, nada de eso. Lucas 10:19, no lo busquen, dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, nada te dañará. Nosotros tenemos el nombre de Cristo. Amén. Y nosotros tenemos que entender que por medio de Cristo tenemos la autoridad delegada de parte de Dios en nuestras vidas. Pero a veces no nos metemos. A veces la verdad no entendemos el ambiente espiritual. No entendemos las cosas espirituales de Dios, porque realmente no nos hemos rendido espiritualmente a Dios. Seguimos teniendo una relación, una comunión con Dios sensorial, perceptiva y no espiritual. Por eso no entendemos. Cuando tú entiendes que tienes la autoridad de Dios, ¿sabes qué? Tú vas a establecer el reino de Dios en tu casa, el reino de Dios en tu vida. Sí, vamos a Mateo 28, por favor. 28, 18, bueno, esta no la leemos. Nos dice, Mateo 28, 18, nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y eso es lo que Jesús les dijo a los discípulos. Toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada. ¿Y sabes qué? Jesús nos delegó esa autoridad. Marcos 16, versículo 15 al 17, también nos dice, nos da señales. Nos da la autoridad para hacer señales y manifestar. Pero ¿cuántas veces has atrevido a orar por los enfermos? ¿Cuántas veces has atrevido a decirle a los papás, vamos a orar? Vamos a orar, vamos a hacer oración. ¿Cuántas veces has pedido, hijo, déjame orar por ti? O por gente conocida que llegas a la casa de un tío, de un primo, algo y les dices, ¿me permites orar por esta casa? ¿Sabes qué? No tenemos esa costumbre. ¿Por qué? Porque no andamos caminando sobre los propósitos y sobre la dirección de Dios. Y yo sé que el propósito y la dirección de Dios es predicar el evangelio. Así como el pueblo iba a ser liberado de esclavitud y de la opresión del pueblo de Egipto y del faraón, que eso simboliza el mundo, también nosotros tenemos el propósito, la dirección de Dios para liberar a la gente de la opresión de Satanás y rescatarla de este mundo. También tenemos ese propósito, esa misión. Y bueno, Moisés ve esa manifestación de su vara y te digo, el nombre de Cristo. Sí, porque nosotros no hay un nombre dado a los hombres sobre la tierra, sino el nombre de Jesucristo, ¿sí? Sobre el cual toda rodilla se le doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tenemos el nombre de Cristo y a veces tenemos más confianza en el pastor que en Cristo. Hace poco le dije a una persona muy enferma en el hospital, y le dije, ¿sabes qué? No alcanzo a llegar, yo no alcanzo a irme. ¿Pero por qué? Tú eres cristiano, tú eres cristiana. ¿Por qué no vas y oras y pones tus manos sobre su mente, sobre su corazón? ¿Y por qué no? Y le tuve que decir todo lo que tenía, todo que ahora tenía años de cristiano. Años en el cristianismo. Y es que no puedes, que no sé, es que no conoces a un pastor. Te conozco a ti y tú eres cristiano. Ve y ora. Ve y ora. Entonces, es importante que sepas, mira, Dios te va a bendecir en tu trabajo. Dios te va a bendecir donde quiera que estés. Pero ¿sabes qué? No te puedes apartar, no te puedes olvidar
de que estás donde estás o estamos donde estamos por Dios. Porque a veces nos olvidamos. Conforme vamos subiendo, nos olvidamos. ¿Y sabes qué? Esa es alta traición a la visión, a la misión y a los propósitos de Dios. Es que yo predicarle a mi jefe, predicarle a mi jefa, predicarle ¿sabes que yo lo hice? Estaba en la Comisión de Derechos Humanos y yo entré ahí y estuve ahí y prediqué el Evangelio. Y todos sabían. Y era un lugar donde estaban, todos eran radicales de la religión tradicional. Todos eran radicales. Pero en todos había pecado. Fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, todo. Todos, aún con su religión, necesitaban de Cristo. Y yo dije, pues estoy aquí, yo predico. Porque hay un propósito y una razón de ser. Y ahí nosotros tenemos que entender que cuando caminamos sobre esos propósitos tenemos dirección. Y tenemos que tener una vida de mayordomía, una vida de sacrificio, una vida sacrificial. Aquí Moisés iba a sacrificar toda su comodidad. Bueno, pero también Dios le dice, mete, hay otra segunda señal, mete tu mano aquí al seno, a tu seno, ¿no? Y sácala. Y cuando Moisés saca la mano, está llena de lepra. La lepra en el Antiguo Testamento es símbolo de pecado. ¿Sí? Y entonces, toda la lepra dice, vuélvela a meter. Y aquí, gracias. ¿Qué es lo que simboliza? ¿Qué es lo que está simbolizando? ¿Sabes qué? El pecado del corazón iba a ser limpiado. Iba a ser totalmente lavado. Iba a ser restaurado. ¿Sí? Pero, bueno, eso, el problema del pueblo de Israel. ¿Tenía? Y después le dice, otra señal, agarras agua y la derramas y esta agua se va a convertir en sangre, ¿no? Simboliza la redención. Todo está lleno de simbolismos, de cuestiones, de imágenes, figuras de Cristo, ¿sí? Hay que tener esto. Pero todas estas señales era para un pueblo incrédulo, para un pueblo alejado de Dios, con un corazón entenebrecido y un corazón endurecido. Y si tú lees, escuchas la predicación, tomas atención, el pastor David Raiz dio muchas razones por el cual el corazón se endurece y el corazón se entenebrece. Bueno, entonces, ahí está la manifestación del poder de Dios para el cumplimiento del propósito de la misión y de la visión de Dios, que era liberar al pueblo de Israel, sacarlo de esclavitud, sacarlo de Egipcio y con esto cumplir lo que Dios le había hablado a Abraham hacía ya más de 400 años. Se iba a cumplir perfectamente la palabra profética, la promesa de Dios a Abraham. Y yo te voy a decir, todas las promesas de parte de Dios se van a cumplir en tu vida. Pero tú necesitas entender que estás caminando sobre esos propósitos y sobre esa dirección de parte de Dios. Tú necesitas aprender que tienes que caminar en confianza delante de Dios y eso te va a producir fe. Tú necesitas saber que tu vida debe ser servicio y sacrificio para Dios. Tú necesitas entender que en tu vida hay una dependencia total y absoluta de Dios. Amén. Bueno, entonces leemos del 10 al 12, por favor. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor,
Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. ¿Por qué soy yo tardo? Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dijo la boca al hombre? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Amén. Bien, uno de los problemas es que cuando recibimos el llamado de Dios, vamos a Mateo 10, por favor, cuando recibimos el llamado de Dios, el propósito de Dios, ¿sabes qué? Nos vemos físicamente como somos. Nos vemos más con nuestros defectos, más con nuestras debilidades, más con nuestro aspecto oscuro, que como Dios te ve. Y sabes qué, Dios llamó a hombres y a mujeres imperfectas para cumplir propósitos extraordinarios y sobrenaturales. Lo único que necesitamos en verdad delante de Dios que yo veo es un corazón humilde, un corazón que se mantenga verdaderamente humilde delante de los ojos de Dios, un corazón contrito y humillado. Dios no rechaza. Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Entonces, es lo que necesitamos. Tú no necesitas ser el gran orador. Aquí Moisés tiene un problemas en el habla y decía, yo no, mira, y soy tardo y puedes ponerle muchos pretextos y excusas a Dios, pero ¿sabes qué? La verdad es que si Dios ya te escogió, hazle caso a Dios. Hazle caso. Había un predicador, no recuerdo el nombre, del siglo XIX, a finales del siglo XIX, XX, que provocó un gran avivamiento, un tremendo avivamiento. Y él predicaba y eran multitudes, miles de personas. ¿Y saben qué? Era tartamudo, era tardo de habla. Y eso no le importó. Él predicaba y en verdad Dios se movió, el Espíritu Santo se movió e hizo gran avivamiento. Y muchos predicadores, no hay ningún predicador perfecto. Y los que se creen perfectos están tan lejos, tan apartados de Dios. Todos tenemos limitaciones. Sin embargo, Dios utiliza esas limitaciones para gloriarse. ¿Sí? Gózate en tu debilidad, porque en medio de tu debilidad, el poder de Dios se glorifica. Amén. Entonces, no te preocupes, es que yo no sé, yo no sé, yo no sé. Si sabes que sí sabes. Y si no sabes, te invito para que el próximo domingo o en 15 días, ahorita nos van a anunciar, inician las clases de doctrina y ¿sabes qué? Para que sepas. Pero bueno, Mateo 10, 19 y 20 te dije. Ajá. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Entonces, Jesús le dice, ¿sabes? A sus discípulos, vamos a Juan 14. ¿Sabes qué? No te preocupes. Moisés está, pues, ¿qué les voy a decir? Dios, yo soy tardo y mira, yo no soy de fácil habla. No sé qué le voy a decir. Y Dios dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Yo voy a hablar por medio de ti. Y sabes qué, cuando tú tienes esa comunión profunda y tienes ese oído sensible a la voz de Dios, no te preocupes. Dios te va a dar las palabras necesarias, las adecuadas, las que en ese momento la persona necesita para recibir de Dios. Pero lo tienes que hacer. No, es que no lo puedo hacer. Es que no
no me atrevo, es que no. Entonces, ¿sabes qué? No hay confianza ni hay fe. Y ¿sabes qué? Tampoco hay propósito ni tampoco hay dirección. Ni tampoco hay servicio ni sacrificio. Porque cuánta gente va a morir, se va a ir al infierno, o cuánta gente está enferma, o cuánta gente necesita de Dios tremendo, una necesidad grandísima de Dios, y ¿sabes qué? Estuvo enfrente de ti. Estuvo enfrente de ti. Es más, te sentaste en su escritorio. Es más, hiciste negocios con ellos. Cualquier cosa. Pero ¿sabes qué? Tú no predicaste. Tú no le predicaste. La persona que empezó rentándome la oficina, una muchacha joven que su esposa había muerto y tiene una hija, y un día llegó a cobrarme la renta, un diciembre, ¿no? Y le empecé a predicar el evangelio. Y ella se sentía tan mal, y empezó a decirme, ¿sabe qué? Yo no sabía nada de lo que me estás diciendo. Mi hija se acaba de meter a las drogas y estoy desesperada y no sé qué hacer. Y sorprendí que mi hija estaba en las drogas y no sé qué hacer. Le prediqué el evangelio. Se iba a cambiar a otra ciudad para llevar a su hija y la recomendé a otra iglesia para que ahí se congregara. ¿Sabes qué? Es importante. Es muy importante que entendamos. Tú no sabes si es la última vez que esa persona, es la última oportunidad que tiene de escuchar el evangelio, incluyendo a tus papás. Porque yo a mi papá hablé con él el viernes, lo abracé, él me dijo, hablamos, yo le prediqué, a él oramos, lloró, un hombre muy serio, muy duro, muy rígido, y ya nos abrazamos y todo, y ya, yo me fui con mucha paz, y el lunes le dio un infarto fulminante y murió. Gracias. Entonces, tú no sabes, tienes que hablar, pero no dependas de ti. Moisés no iba a depender de él, no iba a depender de sus cualidades, no iba a depender de sus talentos, no iba a depender de sus condiciones físicas, neurológicas, intelectuales, no, iba a depender de Dios. ¿Sí? Y vamos a leer, ya vimos cómo Jesús mandó a sus discípulos a predicar el evangelio y no dijo, a ver, tú, no, tú eres medio acá, medio distraído, despistado, tú no, tú te vas a ver, tú con esto. A todos los mandó y los mandó ¿a dónde? A todo el mundo. ¿Sí? Entonces, vamos a leer Juan 14:26, por favor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Eso depende del Espíritu. Eso depende de Dios, no de nosotros. Ahí en el centro de tu casa, en el centro de tu hogar, en el seno familiar, ahí Dios te ha encomendado que tú prediques el evangelio. Ahí Dios te ha encomendado la dirección y la instrucción de tus hijos en la palabra de Dios, de tus nietos en la palabra de Dios. Yo veo abuelitas y veo abuelitos que agarran, se ponen a platicar y les dan instrucción, le dan dirección, les dan propósito de Dios a sus nietos y hablan la palabra y cumplen su propósito. ¿Sabes qué? Tenemos gente que tiene que ser liberado del pueblo de Israel, del mundo, tiene que ser liberado de la opresión, de la cautividad del enemigo, de Satanás, para llevarla a la luz de Cristo,
y llevarla a la libertad en Cristo, y que en su casa, en su seno familiar, en sus vidas, verdaderamente tengan una vida llena de la gracia y del favor de Dios. Mientras no lo hagamos, mientras callemos, no estamos caminando en el propósito, en la dirección de Dios. No estamos creciendo en confianza y en fe. No estamos dependiendo totalmente de Dios. Estás dependiendo totalmente de ti y estás haciendo las cosas al modo, a tu modo y a tu forma. Y no estás conectado con Dios. Tenemos que cambiar las cosas en nuestras vidas. Esto produjo, la obediencia de Moisés produjo la liberación, que se cumpliera la palabra profética que Dios había dado a Abraham, y la liberación de toda una nación, para crear una nación que adorara y que le sirviera al Dios Todopoderoso. Una nación que tenía la dispensación de Dios, donde tenía la revelación exclusiva sobre todos los pueblos del Dios vivo y del Dios verdadero. Así es como nosotros la tenemos hoy en día, el pueblo de Cristo. Damos gracias a Dios a todas las personas que nos acompañan en los medios electrónicos. Que Dios les bendiga, que Dios les dé de su gracia y de su favor, que les haga les revele sus propósitos, su misión, su visión en esta vida, y que puedan estar conectados en la dirección que el Espíritu Santo provea para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos a